¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Cuántos anhelan conocerlo más y más? Pasar más tiempo con Él, en intimidad, en la noche o en la madrugada, en ese momento a solas con Él y decirle: Señor, Espíritu de Dios, anhelo conocerte. Vamos, dile: anhelo conocerte, Señor. Cada vez que venimos a la iglesia, cada vez aprendemos algo, lo conocemos más. Cuando uno charla con alguien, conoce algo nuevo de ese alguien. No te quedes como si Dios estuviera por allá, que esa es la creencia de todo el mundo. Dios es la persona del Espíritu Santo aquí en la tierra. Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Es una persona. No la puedes ver, pero una persona tiene sentimientos, emociones. Una persona charla contigo. Cuando aprendamos eso, vamos a sentir a Dios real. Él está aquí. Porque muchas veces queremos verlo con los ojos, no lo vas a ver, pero sí lo puedes escuchar, lo puedes sentir. Yo te invito a que levantes tus manos y dile: Espíritu Santo de Dios, anhelo conocerte. Ven sobre mí, envuélveme, llévate toda preocupación, llévate todo dolor, toda angustia, toda enfermedad. Señor, haz que cada persona reciba lo que quiere recibir, lo que anhela recibir de parte tuya. Que cada uno de nosotros en intimidad podamos decirle al Señor: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende. Desciende, Espíritu Santo. Como aceite derramado, ungeme. Como una fuente de agua viva. Como fuente de agua viva. Sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Habrá alguien aquí que con sus manos levantadas le puede decir al Señor: Espíritu Santo. Que empiece a sentir esa gloria, esa paz. Siempre está cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Que nuestros pecados sean perdonados. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende.
Jordán en forma de paloma sobre él. Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Porque de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Juan el Bautista dijo que nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y ese es el Espíritu Santo. Señor, ven y purifícanos, que seamos moldeados a tu imagen y semejanza. Gracias, Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué bendición la presencia de Dios. ¿Cuántos están contentos en esta noche? ¿Cuántos ya empiezan a sumergirse en la presencia de Dios? Dile a alguien, nos vamos a sumergir en la presencia de Dios. Bueno, toma asiento. Mientras la iglesia toma asiento, yo quiero ir a Lucas capítulo 19. Hay un pasaje que me va a llevar a la continuación de lo que predicamos el día domingo. Como conclusión el día domingo, que se titulaba dejar de tener victorias parciales a victorias totales. Y decíamos que como cristianos vivíamos victorias parciales. ¿Qué es una victoria parcial? Explicábamos que era conseguir trabajo. Una victoria parcial, porque los ingresos del trabajo no te alcanzan para salir de las deudas. Victoria parcial, sí, estoy casado, tengo un matrimonio, pero el matrimonio está reventado, la relación no funciona, las cosas no prosperan. Victorias a medias, no podías tener hijos, Dios te permitió tener un hijo, pero el hijo creció, es tu bendición, es tu anhelo, era tu felicidad, pero ahora en la adolescencia está perdido. Drogas, alcohol, malos caminos. Entonces eso es lo que yo catalogo como victorias a medias. Y todos nosotros tenemos en nuestra vida cristiana una victoria media. Victorias en donde, gloria a Dios, terminé este compromiso, pero tengo una cantidad de compromisos que no he podido pagar. Gloria a Dios, superé este problema, pero hay unos problemas que no he podido con ellos. Entonces el Señor nos hablaba de que David vivió por mucho tiempo victorias a medias. David como rey y antes de ser rey tenía victorias a medias. ¿Se acuerda cuando llegó al palacio? Todo el mundo aplaudió a David porque había matado a Goliat, había matado al gigante. Entonces ahora él era el yerno del rey. Pareciera que la vida había cambiado, parecía que era una victoria, pero lo que parecía que era una victoria y efectivamente era una victoria se convirtió en una victoria media, porque a David le tocó salir huyendo de palacio y esconderse en una cueva, y allí en la cueva vivir varios tiempos porque había una victoria media. Pero al pasar el tiempo, David comprendió que el problema de las victorias a medias era que tenía la presencia de Dios a medias. Diga conmigo, la presencia de Dios a medias. Dígale al que está cerca, la presencia de Dios a medias. ¿Cómo así? Es decir, sí, caminamos con Dios, le creemos a Dios, fuimos llenos del Espíritu Santo, y nuestros pecados no fueron perdonados, sabemos que tenemos vida eterna, pero vivíamos como David victorias a medias, donde fracasaba en sus relaciones de pareja, donde fracasaba en sus relaciones con sus hijos, donde
Cuando llegó a ser rey, Dios le había dado una promesa y llegó a ser rey a medias, porque solamente era rey sobre 2 tribus, sobre la tribu de Judá y sobre la tribu de Benjamín, y las otras 10 no quisieron someterse a David. Pero cuando David entiende la problemática y entiende que la presencia de Dios hay que tenerla en su casa, que la presencia de Dios no es exclusiva de un lugar, que la presencia no es exclusiva de unos momentos, no es exclusiva de vez en cuando, de unos domingos en la iglesia, de unos jueves en un servicio de la iglesia, decidió llevar la presencia de Dios a su casa. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios no era como en el Nuevo. La presencia de Dios era diferente, es decir, era el mismo Espíritu Santo, pero encerrado en una cajita. Se llamaba el Arca del Pacto. Esa cajita, que era llena del Espíritu Santo, tenía un poder sobrenatural. Cuando decidieron cruzar el río Jordán en el tiempo de Josué, lo único que dijo Dios fue: súbanse el arca al hombro los sacerdotes y crucen el río Jordán. El río Jordán estaba desbordado, había que cruzar para empezar el tiempo de batalla. Y ellos simplemente cargaron, los sacerdotes cargaron el arca del pacto, avanzaron, y cuando tocaron el agua, el río se detuvo, porque había un poder sobrenatural en el arca de Dios. Entonces, ese poder sobrenatural del arca de Dios era el poder del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, derramado sobre esa cajita, ¿sí? Sobre ese lugar. Y dice que David decidió llevarse esa cajita, ese poder del Espíritu Santo, a su casa. Pero como no sabía cómo, porque uno no sabe, muchas veces uno conoce a Dios, ha hablado con Dios, uno ha sentido a Dios, la presencia de Dios ha caído, uno cae patas arriba, Dios lo toca, pero muchas veces no sabe muchas cosas de Él. Y a David le pasaba. Él tenía una relación que iba en crecimiento, pero hay cosas que desconocía. Dentro de las cosas que desconocía era que no todo el mundo podía acercarse a la presencia de Dios, porque los que tenían que acercarse a la presencia de Dios tenían que ser sacerdotes. Alguien diga sacerdotes. La Biblia dice que en el Nuevo Testamento, ya terminando la Biblia, Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que aquellos que fueron lavados, limpiados con la sangre del Cordero, son hechos, diga conmigo, hechos. Es decir, es algo que pasa en el momento en que la sangre de Cristo me limpia mis pecados. Soy hecho rey y sacerdote. Diga conmigo, rey y sacerdote para Dios. Entonces, no todo el mundo se va a acercar a la presencia y va a sentir la presencia. No todo el mundo se va a acercar a la presencia de Dios y va a tener beneficios. Dice que uno de sus soldados, gente importante de la cúpula militar de David, por querer ayudar, porque estaban trasladando el arca a la casa de David, se acercó porque dice que uno de los bueyes tropezó y entonces la cajita como que empezó a temblar. Pero es que la cajita no se llevaba en bueyes, ¿sí? La cajita se llevaba era sobre el hombro de sacerdotes que caminaban con Dios, pero como desconocían eso, entonces los llevaban en un buey. El buey tropezó y empezó a hacer la cajita así, y este hombre, por ayudar, puso la mano y se murió. Dice que cayó la presencia y lo fulminó. Sobre algunos cae la presencia y lo bendice, y sobre los que no caminan con el Señor, los fulmina, los mata. En algunos casos espiritualmente y en este caso literal, pues una muerte real, ¿sí? Entonces David se atemorizó y dijo: no. ¿Quién vive cerca de acá? Dijeron: el gordo ese llamado Obed-Edom. Bueno, lleven el arca a la casa de ese gordo. Porque se atemorizó, y así se atemoriza mucho porque la gente con la presencia de Dios. Porque como no la conocen, el poder de Dios, si estás caminando correctamente con Dios te va a bendecir. Si no, pues empiezan a salirte las cosas torcidas, chuecas, y tú dices: pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces ahí está el arca del pacto. ¿Sí? Le llevaron al gordo ese que vivía más cerca, porque no podían ir tan lejos, porque no sabían cómo manipular la presencia. Se llevaron la cajita, y resulta que la cajita, cuando llega a la casa de ese señor que caminaba con Dios, empezó a ser bendecido, dice, en todas las cosas. Empezó a tener no victorias parciales, sino victorias completas. Al cabo de 3 meses llega la noticia a oídos del rey David. Le dicen: rey, allá donde el gordo ese que dejamos la cajita del arca del pacto, de la presencia de Dios, en solo 3 meses le ha cambiado la vida en todo.
Ese hombre ahora es prosperado, bendecido, enriquecido de todo. Entonces David dijo, yo quiero esa arca en mi casa. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? Y mandaron a averiguar, diga conmigo, a averiguar cómo se podía trasladar el arca. Diga conmigo, ¿cómo trasladar la presencia de Dios? ¿A ti te gustaría llevarte la presencia de Dios de aquí a tu casa? Entonces vamos a ir averiguando en cada servicio, en cada vez que tú vienes, durante todo este mes que vamos a hablar del Espíritu Santo, cómo poder tener la presencia de Dios en mi casa permanente. Diga conmigo, permanente. No es una cosa de ahí que llegó un momento permanente, que esté ahí con nosotros, que sea parte de nuestra vida. Entonces David averiguó, bueno, y después se la llevó y David empezó a tener victorias totales. Dice que después de ese momento, las 10 tribus restantes dijeron, yo quiero que usted sea nuestro rey. Ya empezó a tener victorias totales. Dijo, no, nosotros queremos que David sea el rey. ¿Cuál es la diferencia entre ese David y el David de antes? No era física, no era de poder, era que ahora tenía algo que no se veía. Tenía algo en su casa, en su lugar de vivienda que no veía, que la gente no sabía, que era la presencia de Dios. Amén. Cuando usted entienda que la presencia de Dios tiene que estar con nosotros, donde nosotros estemos, y no es que es algo esporádico del jueves que vamos a la iglesia, o del servicio, porque hay servicio que no se ministra, no en todos los servicios podemos llegar a ministrar. Entonces, no, es que eso fue el jueves ese que ministraron, que hubo un poder de Dios, ¿sabe? No, el poder de Dios, la presencia de Dios es para todos los días, y el que lo tenga todos los días va a empezar a ver victorias completas, totales en su vida. ¿Alguien necesita eso? Amén. Bueno, entonces esto me lleva a Lucas capítulo 19. Había un hombre que era una persona que era un hijo de Abraham. ¿Qué es ser un hijo de Abraham en la Biblia? Es una persona que conoce el Antiguo Testamento, practica las cosas de Dios en el momento estamos hablando en el tiempo de Jesús, cuando Jesús vino a la tierra. Pero hacía sus torcidos, diga conmigo, hacía sus torcidos. Entonces, él vivía una relación con Dios, pues, como un hijo de Abraham. Y un día escuchó que Jesús iba pasando. Diga conmigo, un día escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Pero él tenía un impedimento físico, la estatura. Era de esos hombres que llaman medio metro. Entonces, siempre que Jesús estaba en un lugar, la multitud era tanta, ¿sí? Era siempre que él lo único que veía eran las espaldas, ¿sí? Él por más que brincara, siempre veía la espalda, y si brincaba un poquito alto, veía la cabeza de la otra persona. Entonces tenía un impedimento físico para que en medio de la multitud poder saber si Jesús tenía barba larga, corta, si era narizón, si no era, si estaba ahí. Era imposible para él. Y dice que en vista de que no pudo, se ideó algo. Dijo, era una persona de una posición social elevada, porque era el jefe de los publicanos. Y un publicano era una persona que recaudaba impuestos para Roma, es decir, era un judío, pero al servicio de Roma. Entonces, en medio de ese servicio, pues se torcía. Primero hacían una actividad abominable, que era cobrar impuestos. Eso siempre ha sido abominable hasta en este tiempo. Y segundo, ellos aprovechaban su posición para la barbita. Si la persona debía en impuesto predial 900, le decían que 950, 50 para su bolsillo y 900 para el César, y así se fueron enriqueciendo. Entonces este hombre no era solamente un recaudador de impuestos, sino era el jefe de los recaudadores de impuestos. Es decir, tenía una posición económica alta, era despreciado por la sociedad, por los suyos, por la gente con la que él convivía, con la que él jugó bolita uñita, con la que él pateó bola de trapo, ¿sí? Entonces esa gente no lo volteaba a mirar y decidió subirse a un árbol. Diga conmigo, a un árbol. Uno ve normal a ciertas personas subirse a un árbol, pero cuando usted ve una persona elegante, una persona distinguida, usted no la ve trepada en un árbol,
Entonces, creo que me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque al ser despreciado, al ser de sociedad, el resto de multitud, apenas lo vean el árbol, va a empezar a burlarse de él. Va a empezar a decirle de todo. Pero a este hombre no le importaba lo que le fueran a decir. Le iban a decir chanchullero. Él me tumbaste. Pero a este hombre estaba luchando. O me expongo a eso, o veo al Señor Jesús pasar. Me expongo a que todo el mundo me grite y me diga todos mis pecados, o pierdo la oportunidad, tal vez la única, de ver frente a Jesús. Esa fue algo que tuvo un conflicto que tuvo que pasar en su cabeza. Y resulta que él dijo: prefiero subirme al árbol, sin importar que esté a la expensa de todos los que me están viendo, pero a mí me interesa es ver a Jesús y que tal vez Él me vea. Dice que se subió al árbol y preciso que Jesús iba pasando y se queda mirándolo y le dice: oye tú, ven acá, Zaqueo, porque se llamaba Zaqueo, y lo llama por su nombre. Diga conmigo, por su nombre. Oye, Zaqueo, ven, bájate. Ha llegado la gloria a tu casa, porque hoy me voy a quedar en tu casa. Así que ve a preparar, manda a alguien que prepare, porque mis discípulos y yo nos vamos a quedar esta noche en tu casa. Mira esta historia. Un hombre que tenía una limitación, y además de tener una limitación había desprecio de la gente. Yo no sé cuál es la limitación tuya para poder tener victorias. Tal vez tú me dirás: mi limitación es económica. El otro dirá: mi limitación es intelectual. El otro dirá: mi limitación es la salud. Otro me dirá: no, mi limitación es el problema que tengo en la casa. Eso no me deja, eso me mantiene a mí en una constante incertidumbre. No, mi problema es esto o aquello. Yo no sé cuál es tu problema, pero Dios sí sabe cuál es tu problema, y Dios te conoce por tu nombre. Así como llamó a Zaqueo, le dijo: oye tú, Zaqueo, bájate de ese árbol, ven acá, porque me voy a quedar en tu casa. Es lo que hoy Dios está diciéndote: por más pequeño que eres, por más insignificante que eres, por más que has creído que no te merece ni el perdón de Dios, Dios te dice hoy: quiero ir a tu casa a morar. Alguien que entienda lo que te está diciendo hoy la presencia de Dios: quiero irme a tu casa. Vamos a leer Lucas capítulo 19, vamos a leer un fragmento solamente. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llegó a Jesús a la casa. ¿Sabes? Yo no sé cuántos errores has cometido tú y cuántos he cometido yo y seguimos cometiendo. Que de pronto creemos que la presencia de Dios no va a ir a nuestra casa. Este mensaje, cuando Dios lo colocó en mi corazón, es porque quiere decirte que Él te conoce hasta por el nombre. De pronto ni yo como pastor te conozco ni cómo te llamas. Allá el mensajito ese que... Pero sabe Dios, sí sabe quién eres. Pero Él está buscando que tú busques la manera de que Él te diga: yo quiero estar en tu casa. Y hoy que te lo está diciendo, que te está diciendo, hay un mes en donde la presencia del Espíritu Santo va a ser lo crucial, lo importante, porque quiero irme a vivir contigo, quiero irme a vivir a tu casa, quiero morar en tu casa, que cantes como Zaqueo, que grites como Zaqueo, que te goces como Zaqueo, porque diga: yo me voy contigo, Jesús. Obviamente la gente empezó a hablar. Ese no sabe con qué ratero se fue.
Es una lata. Dice que empezaron a hablar, eso lo lees tú en tu casa. Empezaron la gente a murmurar. ¿No sabe con quién se fuese? Ese es un desgraciado, dirá la mujer. Ese desgraciado, como te llamen, como te diga la gente, que no tienes valores, que si sé cuándo, que no sé qué. Ese es al que hoy está llamando el Señor a decirle: quiero irme a tu casa contigo. Me es necesario quedarme en tu casa. Mucha gente de pronto diría: ay Señor, pero es que hoy no, mañana de pronto. Pero me llama la atención este hombre que dijo que su corazón, que su expectativa empezó a sentirse, dijo: Señor, yo a mi casa. ¿Sabes? Cuando te lleves a vivir a la presencia de Dios, a tu casa, tus victorias no serán más a medias. Empezarás a tener victorias totales. Y hoy quiero titular el mensaje: la diferencia entre ser pequeño y quedarse pequeño. Diga conmigo: la diferencia entre ser pequeño y quedarse pequeño. Este hombre nunca iba a crecer. Ya su estatura, por más, dice, hay una cita bíblica que dice: por más que te esfuerces, tú no puedes añadirle un codo a tu estatura. Por más que pelees, que llores, le añadirás un codo el día que te pones zapato alto. Pero de resto, vuelves a tu normalidad. Él siempre iba a ser pequeño. Pero hay una diferencia entre ser pequeño y quedarse pequeño. Porque hay mucha gente que cree que lo que le hace falta para sobresalir, entonces nunca lo va a poder lograr. Escúchame, lo que te hace falta para llegar a ser lo que necesitas ser es solamente con la presencia de Dios. Cuando tú entiendas que tienes que ser como Zaqueo, que a pesar de que eres pequeño, de pronto en tu familia, porque nadie te presta atención, eres el hijo bobo de la familia, eres la oveja negra, eres la que no aman, eres el despreciado, ¿sabes? A pesar de que eres pequeño, el Señor es el que es grande y es el que te va a hacer grande, aunque tú sigas siendo el mismo, porque de estatura no ibas a crecer, pero ahora eres del tamaño del Señor. Y quiero traer a colación la historia que conté el domingo de un niño que le pregunta a papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el papá le dice, ¿cómo le contesto? Bueno, nene, ven, vamos al patio. Salieron al patio y dice, mira ese avión. Iba pasando un avión por allá arriba. ¡Ay, qué pequeño es el avión!, dijo el niño. Entonces dijo, bueno, ahora vamos, cámbiate, súbete en la moto, que nos vamos para el aeropuerto. Se lo llevó para el aeropuerto. Llegaron al aeropuerto y papá lo llevó a la ventanilla donde podía apreciar los aviones. Dijo, mira, ahí están los aviones. ¡Uy, qué grandes! ¿Qué aprendemos? Le cambió la pregunta, porque la pregunta era del niño, papá, ¿cómo es el tamaño de Dios? Ahora el papá le pregunta al niño, ¿de qué tamaño son los aviones? Entonces el niño contesta, depende, papá. Si están cerca son grandísimos, pero si están lejos se ven chiquitos. Correcto, así de grande es Dios. Depende lo cerca que tú estés de Él para saber si es grande o es pequeño, porque para muchos Dios está por allá y es chiquititico, pero cuando tú lo tienes aquí en casa, como lo tenía Zaqueo, Dios es grande, grande, grande. Aunque tú sigas siendo pequeño, llegarás a ser grande, porque Él te hace grande. Amén. Porque no es por tu fuerza, no es por tu inteligencia, no es por tu capacidad, es porque Él está contigo. Amén. Dios es como si nosotros fuéramos un guante. Imagínate un guante por allá de 10 años de uso. Ya está roto por acá, por aquí un montón de hilos, sucio, arrugado. Pero imagínate que en ese guante meta la mano Dios. El solo meter la mano Dios le da valor al guante. Cuando Dios entra en tu vida,
le va a dar valor a tu vida. Así que hay una diferencia grande entre ser pequeño y quedarse pequeño. Tú decides si te quedas con ese complejo que tienes, si te quedas con esa debilidad que tienes, con esa angustia que tienes, con esa derrota que tienes, o decides creerle a Él y buscarlo a Él y llevártelo para tu casa y vivir con Él siempre, porque Él te va a hacer grande, aunque tú sigas siendo pequeño, aunque sigas siendo miserable, serás el más grande de la vida, el más dichoso, porque Él está contigo. Amén. Yo no sé si estás roto, sucio, arrugado, con un montón de hilos. ¿En qué área de tu vida estás así? Cuando Él meta la mano, las victorias tuyas serán completas. Cierra tus ojos ahí donde estés, sentado. Cierra tus ojos un momento ahí donde estés. Quiero decirte, basta ya de fracasos, o basta ya de victorias a medias. Deja que Él intervenga. Pero para que Él intervenga de una manera completa y no victorias a medias, te es necesario llevártelo a tu casa. Que la presencia de Dios esté en tu casa, viva contigo, camine contigo, sea parte de tu vida. Por eso te decía cuando comenzamos, ¿cuánta gente no hemos saludado en el transcurso del día? ¿Cuántos buenas, cuántos holas, cuántos? Habíamos saludado al Espíritu Santo. Él es una persona. Le habíamos dicho buenos días. Le habíamos dicho en la tarde, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Es tiempo de que vivamos una verdadera relación con Dios. Y te darás cuenta que pudiste haber nacido pequeño, pero no te quedarás pequeño, porque Él está en tu vida. Que el Señor te bendiga. Quiero que le des un aplauso donde te encuentres. Tú eres pequeño, pero serás grande en el Señor. Hasta la próxima.